Gracias por seguir con nosotros, 7 de la mañana con 25 minutos y hemos repasado muchos títulos esta mañana. Y por eso nuevamente se los volvemos a presentar, las noticias más importantes de Guatemala y el mundo. La información más destacada a continuación en los titulares de Viva la Mañana. Hablamos del expresidente Alfonso Portillo, se declara culpable del cargo por conspiración para lavar dinero frente a las autoridades de Estados Unidos. Detalles que ampliamos en el programa. La embajada de China a Taiwán se mantiene en silencio ante las declaraciones del expresidente Alfonso Portillo. Mientras tanto, el Ministerio Público va en busca de la extinción de bienes del exmandatario guatemalteco. Abogado manifiesta que admisión del expresidente Portillo es una victoria judicial. Diversas reacciones contrastantes en el Congreso de la República por lo ocurrido en la Corte de Nueva York en el caso Portillo. En otros temas, la reina de España visitó el Palacio de la Cultura y la sede del Ministerio Público. Valdemar Lorenzana es extraditado a Estados Unidos, acusado de traficar droga a ese país. Y en el mundo, en medio de incertidumbre, Ucrania autoriza utilizar armas en Crimea. En Venezuela, las autoridades descartan participación de capriles en protestas que se han registrado en ese país. 7 de la mañana con 27 minutos. Y luego de conocer esta información, nos vamos rápidamente con Mónica Obando, que tiene más para nosotros. Información económica como todos los días. Vamos. Muy buen día a todos. En Viva la Mañana, el incremento al precio del limón tiene parte de su justificación en la enfermedad Juan Lombín, que está afectando desde el año pasado, indicó el Ministerio de Agricultura. Esta enfermedad, provocada por bacterias que afectan a los cítricos y que incrementa con el cambio climático, está secando el árbol del limón. En Guatemala ha afectado el 20% de la producción en el oriente del país. El Ministerio contempla entre sus acciones la activación de un convenio con China-Taiwán que por medio de Casa Maya produce una planta de la cual entregarán vareta injertada para sustituir las plantaciones dependiendo de la extensión dañada y capacitación. El tipo de cambio es 7.71 el dólar y 10.75 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Bueno, información importante que compartimos con ustedes y seguimos con más. Aquí tenemos prensa libre y otras portadas que vale la pena repasar. Seguimos con más noticias esta mañana y aparecen varios titulares importantes, como decíamos, en la portada central. En un ratito ya se viene la noticia en contexto para analizarla. Portillo sin culpa para reducir pena. Entre 4 y 6 años de cárcel le podrían imponer. Admite que recibió 2.5 millones de soborno de Taiwán. Y la otra noticia, la extradición de Lorenzana, dos de los temas más importantes. Pero ya en el interior de Prensa Libre nos encontramos otras noticias. Fracasa separación de ministro Carlos Batzin, líder critica respaldo oficialista para funcionario. Durante fase de preguntas se señalaron grandes gastos en la cartera. Y debido a que ayer se declaró receso en la sesión permanente, hoy al retomarse debe comenzar la interpelación de la ministra de Educación, Cintia del Águila. Y en otras noticias, otra vuelta de página. Ponemos esta información en pantalla. Reina recorre áreas con mucho interés. Soberana española se reúne con fiscal general y conoce también programas antiviolencia. La reina Sofía de España se mostró ayer interesada en conocer acciones contra la impunidad en Guatemala y de cooperación con su país. Impulsa el material de patrimonio cultural, agua y sector justicia. Ahí la vemos con varios niños en una visita efectuada ayer al Ministerio Público. Seguimos con la información a esta hora del día porque hay otras noticias para poder compartir con ustedes. Y tenemos la información, ahí está apareciendo en pantalla, delincuentes balean a policías, uno muere, agentes investigan denuncia de robo, el hecho armado se registra en la avenida 28 calle de la zona 3, agentes de la policía recaban información del ataque armado. En la fotografía vemos a Ludin Orlando Ojeda Osaeta, quien lamentablemente moría en esta emboscada. Seguimos con la información, tenemos otros temas a esta hora del día y nos vamos con Otto Ángel a las calles. Hacemos este enlace, pues tiene más detalles para usted que va saliendo de casa. Adelante, Otto, ¿qué tenés ahora? Buenos días, Buen día. buenos días a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas el Palacio Nacional de la Cultura, que servirá hoy para
dar una recepción de gala a la reina de España, doña Sofía, que se encuentra de visita por el país. La recepción será encabezada por el presidente Otto Pérez Molina. Mientras tanto, mientras esto llega, la reina visitará hoy la región Chortí en Chiquimula. Primero atenderá un centro de recuperación nutricional en Chiquimula y luego viajará a una comercializadora de frijol. Ambas entidades han sido financiadas por la cooperación española. Se tiene previsto también que después de estas actividades, el próximo día, la próxima jornada, ella viaje al occidente del país. Esta es la jornada, la gira que tendrá la reina de España en esta visita de 4 días que tiene a Guatemala. Compañeros, regresamos con ustedes al estudio. Gracias por la información. Entonces, parte de lo que hoy hará la reina en Guatemala. La estamos siguiendo muy de cerca, es una visita importante para los guatemaltecos. ¿Cómo está la calzada Roosevelt a esta hora? Se lo contamos a continuación. Ahí aparece en su pantalla y la estamos viendo para que usted tenga una idea clara de cómo está el panorama. Ya se disipó esa leve capa de bruma que cubría la ciudad capital, aunque se sigue sintiendo calor en Guatemala. Y donde se mira mayor congestionamiento es en el ingreso al carril reversible. Ese es el punto donde usted puede ingresar al mismo para tener vía directa hacia la zona 9 y el área de la Montúfar. El resto de la calzada Roosevelt no presenta problemas. Si necesita salir hacia el occidente, enlazarse con Misco, San Lucas o Antigua Guatemala, puede salir con confianza. Antes de poner las noticias en contexto, vamos a la avenida Petapa, donde está otra de nuestras calles, y le vamos a mostrar qué está pasando en este punto de circulación de la ciudad capital. Como vemos, está, bueno, señoras y señores, parecía imagen frisada, pero no, es la realidad en uno de los tramos, por supuesto, como estamos observando. Bastante complejo el movimiento, ahí lo estamos viendo, usted lo tiene en su pantalla en este momento, así se está comportando entonces el tránsito a esta hora del día. Fuertemente congestionada, sin duda, la Petapa, para que lo tome en cuenta. Ya más adelante tendremos avances de qué es lo que está sucediendo acá. 7 de la mañana con 32 minutos, hoy muy tempranito analizamos por supuesto todas las repercusiones del caso Portillo, nos comunicamos con la ex fiscal contra la corrupción Karen Fisher, que hablaba también de este caso, los escenarios que se pueden presentar para Portillo no solo en Estados Unidos, sino al regresar a Guatemala con los pendientes que tiene con la justicia del país. Exactamente, ya incluso muchos guatemaltecos dando su propia opinión a través de las redes sociales, es un tema que sí o sí tenemos que comentar. Y por eso esta mañana lo ponemos en contexto. Precisamente esta mañana nosotros tenemos que hablar de lo que ocurría ayer en Nueva York, una noticia, una declaración que tomó por sorpresa a Guatemala, a las autoridades y también al mundo. Nunca se esperaba que el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fuera a inculparse de aceptar 2.5 millones de dólares en sobornos por parte de la diplomacia taiwanesa para seguir reconociéndola en nuestro país durante su mandato. Era lo que ocurría ayer en Nueva York y claro, esto ha generado diferentes opiniones, pero vamos a empezar con este tema poniendo las cosas en contexto. Alfonso Portillo fue presidente de Guatemala del año 2000 al 2004 por el Partido Frente Republicano Guatemalteco que fundó el general Efraín Ríos Montt. El gobierno de Portillo contó con altos niveles de popularidad, pero al final de su mandato una lluvia de acusaciones en su contra por malversación de fondos y lavado de dinero lo llevaron hasta donde se encuentra hoy, extraditado y declarado culpable ante una corte de Nueva York en Estados Unidos. Cuando salió del poder, Portillo se integró al Parlamento Centroamericano, pero en febrero del 2004 huyó hacia El Salvador y México, pues perdió inmunidad. Fue en el 2008 cuando las autoridades mexicanas lo extraditaron a Guatemala por el delito de peculado, pero quedó en libertad provisional pagando $125,000 de fianza. 2 años después, en enero del 2010 lo volvieron a capturar en Punta de Palma, Izabal, cuando pretendía escapar hacia Belice. Un día antes, Estados Unidos ya lo había acusado formalmente. En el 2011 Portillo fue absuelto junto a sus exministros de la Defensa y Finanzas por la supuesta malversación de $15 millones en el 2001, pero en noviembre de ese año su extradición hacia el país del norte fue aprobada por el expresidente Álvaro Colón. Estados Unidos no es el único país que lo acusó de lavado de dinero. Francia, Luxemburgo y Suiza también lo vincularon indicando que utilizó cuentas bancarias para desviar los fondos del erario guatemalteco. Sorpresivamente Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de Guatemala, admitió ante el juez Robert Patterson de la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York su responsabilidad en la acusación de conspiración para lavado de dinero.
Bueno, una pequeña crónica de todo lo que se ha atravesado en este caso, en el caso Portillo, y esta mañana nosotros le damos la bienvenida a nuestros invitados para analizar un poquito más a profundidad qué consecuencias podría tener esto para el presidente y los distintos escenarios también que afronta ahora Guatemala con esta declaración en la cual Alfonso Portillo admite ser culpable y haber aceptado soborno. Le damos la bienvenida entonces a Carlos Menucal, exministro de Gobernación. Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Muchísimas gracias, Manfredo, por estar aquí con nosotros. Quisiera empezar contigo, Manfredo. Yo sé que, bueno, ambos han seguido, yo creo que toda Guatemala hemos seguido muy de cerca este caso desde que se empieza a conocer, ¿no?, de las malversaciones y de lo que se le acusaba al expresidente Portillo. ¿Te tomó por sorpresa la decisión del presidente de haberse declarado culpable? Yo creo que no totalmente. Creo que se esperaba, ya se hablaba de un posible arreglo. En Estados Unidos hay un sistema judicial que permite llegar a negociaciones con el inculpado. Se hablaba de un posible arreglo y es lo que se confirmó el día de ayer, una negociación que le permite al expresidente tener una condena, posiblemente que ya esté a punto de cumplirla por los casi 4 años que lleva ya él en prisión. Se habla de un máximo de una condena de 4 años y medio, 5. O sea que estamos a la vista de que el expresidente pueda salir ya de la prisión muy pronto. Así que lo que sí sorprende en alguna medida es, bueno, que finalmente se ha declarado culpable de un hecho que era ya de dominio público también, el tema del cheque de Taiwán, el famoso cheque Taiwán, que de alguna manera también confirma una política errada que tuvo Taiwán. Claro. En su momento, de pagar sobornos. Claro. No solo está el caso ahora Portillo, está el caso del expresidente de El Salvador, Francisco Flores, que también está siendo perseguido penalmente en su país. Todavía no sabemos si en Estados Unidos, porque parece que ese dinero fue a parar también a cuentas de dominio estadounidense. Claro, esta declaración trae ahora consigo otros procesos, sí. Y trae colas, exactamente. Carlos, positivo el hecho que el expresidente se haya declarado culpable, o sea, aparte de sorprender, ¿tú lo consideras positivo? ¿Y qué pasa ahora? Porque se habla de que aceptó quizá este trato, o que se ha convertido en un colaborador eficaz para el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué pasa quizá con todas esas personas que podrían también estar como salpicadas por esto? Bueno, la justicia estadounidense tiene una peculiaridad y uno lo puede notar en la experiencia que tuvimos nosotros en el Ministerio de Gobernación, es que la justicia negocia con los imputados y a cambio de estos procesos cortos, de estas sentencias cortas, existe, digamos, detrás de bambalinas o detrás de cortinas algunos acuerdos y algunos arreglos. Con los narcos colombianos, por ejemplo, en la época de Pablo Escobar, estos se negaban a la extradición porque las leyes eran muy rigurosas. Conforme pasaron los años, 18, 20 años después, ahora los narcos piden viajar a Estados Unidos porque después de 10 años ya regresan después de ser extraditados y después de ser procesados judicialmente y regresan con una fortuna en su país. Es altamente probable, no estoy diciendo que así sea, pero sí es altamente probable que este proceso contra Alfonso Portillo tenga estas particularidades, estas articulaciones. Definitivamente el hecho de declararse culpable creo que es importante lo que se llama Manfredo, porque esto confirma una acción política indebida, una cuestión inmoral, ilegal. Esto confirma que junto a Portillo también hubo actores. Portillo no depositó solo el cheque, no fue al banco, hizo cola y pidió que le trasladaran los recursos. Evidentemente el sistema financiero guatemalteco colaboró, fraguó, planificó y trasladó y ejecutó estos recursos y los trasladó a Estados Unidos. Entonces también, más allá de la declaración de Alfonso Portillo, lo importante también es visualizar que hay una estructura financiera que colaboró para el traslado de esos recursos. ¿Y qué dice esto de las investigaciones del sistema de justicia aquí en Guatemala en torno al caso Portillo? Porque obviamente allá se declara culpable, aquí mantuvo su inocencia, no, yo no hice nada malo, se le absuelve del desvío de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, no se le encuentran las pruebas. O sea, ¿qué dice esto también? Me imagino que esto también tiene repercusiones en ese sentido. Sí, bueno, los delitos por los que se le culpaban en Guatemala eran distintos a los que le culpó Estados Unidos. Como tú dices, finalmente fue absuelto.
En Guatemala, pues todos sabemos que nuestro sistema de justicia es bastante débil.